Hola amigas, amigos, este es el cuarto video de un curso de biodescodificación emocional cuántico. Entonces hoy hablaremos acerca de la segunda ley biológica de las 5 que tiene el Dr. Hammer. La segunda ley dice acerca de la naturaleza bifásica de la enfermedad. Me van a ver que giro la cabeza, no es porque no quiera prestarle atención a ustedes, sino que es porque acá tengo mi computador y entonces voy entonces leyendo los apuntes para poder decir entonces la información lo más ordenado que pueda y de manera correcta. Entonces se trata de las dos fases que tiene toda enfermedad. La primera fase se denomina fase fría o fase de estrés, y la segunda fase se denomina fase caliente o fase de relajación y reparación de los tejidos celulares involucrados en la primera fase. En la primera fase, que es una fase fría, y se llama fase fría porque no tiene síntomas, por eso se denomina fría. En esta fase, este proceso está dirigido por el sistema nervioso autónomo simpático, que es el responsable de, por ejemplo, la producción de adrenalina, la vasoconstricción, la aceleración del ritmo cardíaco, la aceleración de la respiración pulmonar y sobre todo de los procesos que se denominan de proliferación celular y también de ulceración, ¿ya? Los tejidos que proliferan haciendo bultos, pólipos, granos, quistes, tumores, etc., son los tejidos de la primera y segunda etapa, es decir, endodermo y mesodermo antiguo. Y después es característico también observar en esta primera fase, que se llama fase activa también, es otro nombre que tiene, es la ulceración o ahuecamiento de los tejidos, como por ejemplo las caries y los huesos con la osteoporosis. Es un proceso entonces de la fase activa, la primera fase de la enfermedad, que ocurre en los tejidos de tercera etapa y de cuarta etapa, es decir, mesodermo nuevo y ectodermo, o sea, los tejidos que provienen de esas capas embrionarias. A eso se refiere. La fase 2, denominada también fase caliente, se llama así porque sí tiene síntomas, y estos síntomas son muy característicos y son la infección, la fiebre y el dolor, ¿ya? Importante de decir y recalcar acá que fiebre, infección y dolor no son señales de enfermedad. Sin embargo, hasta antes de las leyes del Dr. Hammer, todo el mundo acudía al médico cuando tenía fiebre, cuando tenía infección o dolor. Y ese fue el gran error que provocó tantas muertes, porque se detuvo el proceso natural de reparación que tiene el cuerpo. Entonces, importante tener presente este dato, que es un gran descubrimiento del Dr. Hammer, y es la razón de por qué él da vuelta toda la información que teníamos y manejábamos desde la medicina tradicional. Esta fase también se llama fase de relajación, y aquí es donde se realiza la reparación propiamente tal de los tejidos una vez que se resuelve el conflicto biológico que dio origen a la enfermedad. Entonces, se llama fase de relajación porque efectivamente aquí el cuerpo se relaja y es coordinado. Esta parte del proceso es coordinado por el sistema nervioso autónomo parasimpático.
Eso significa que van a ocurrir fenómenos como que ya no se va a necesitar la producción de adrenalina, va a haber vasodilatación, por eso va a haber sangrado. Acuérdense que en la fase activa de la fase estrés, esto yo fui testigo en un accidente de tránsito que vio una persona que tenía un corte gigantesco en el muslo de la pierna, y me llamó tanto la atención que no tenía sangrado, porque estaba en plena fase de estrés. Entonces, en fase de estrés se activa el sistema nervioso autónomo simpático y eso cierra las venas, genera este fenómeno que se llama vasoconstricción. Y en el fenómeno contrario, cuando el cuerpo se relaja, que va a ser el caso, por ejemplo, de una persona en un accidente de tránsito, como este ejemplo que le acabo de poner, bueno, cuando llegue al hospital, esta persona, ya sintiéndose segura, en manos de personas que la empiezan a tratar, entonces ella va a entrar en fase de reparación. Y entonces se hace cargo el sistema nervioso autónomo parasimpático y va a comenzar a sangrar recién. Y ahí es donde es importante conocer esto para entonces que la persona no pierda excesiva sangre, ¿no? Lo otro que hay que decir acerca de la fase de reparación, que es en esta etapa en donde comienzan a trabajar los microorganismos, que es la cuarta ley de Hammer, que dice que los microorganismos no son los causantes de las enfermedades, como hasta ahora todavía la medicina oficial lo pretende defender, ¿no? Para Hammer, los microorganismos forman parte del sistema de reparación del cuerpo. Ellos son los encargados de llevarse las células que necrosan, es decir, que mueren, porque ya no se necesita ese bulto, ese grano, ese pólipo, ese quiste, ese tumor que fabricó el cuerpo como respuesta para resolver biológicamente el conflicto. El cáncer es un muy buen ejemplo de cómo funciona esto, porque el cáncer es hacer el órgano más grande para enfrentar un conflicto. Un cáncer de cerebro está enfrentando el conflicto de que la persona no es capaz de resolver un gran problema familiar, por ejemplo, una gran crisis matrimonial o pérdida de hijos, muertes, etc. Pensando. Por más que piensa, por más que lo analiza, no logra resolver, no logra traer de la muerte al hijo que se murió, a la pareja que lo abandonó, etc. Entonces, si es una persona extremadamente racional, nosotros decimos en jerga popular de mente muy cuadrada, esa persona va a ser un cáncer cerebral, porque esta persona tiene una creencia muy profunda de que la razón es la que resuelve los problemas. Cáncer de hígado, miedo a pasar hambre, miedo a la pobreza. Cáncer de pulmón, miedo a la muerte. Cáncer a los huesos, miedo a no ser suficiente para las exigencias de mi familia, la exigencia de mi pareja, las exigencias de mis padres, etc. Cáncer a la sangre, la leucemia, por ejemplo, es miedo a la familia. Entonces hago un ejército más grande, me defiendo contra mi propia familia porque me siento atacado por mi propia familia. Entonces, hacer el órgano más grande es el trabajo que ocurre biológicamente en la fase de estrés. Y en la fase de reparación entonces ocurre el fenómeno contrario. Es deshacer la proliferación celular, el aumento celular que se hizo en cada órgano de acuerdo al conflicto que activó ese órgano en su proceso que llamamos de enfermedad. Entonces,
respecto a los microorganismos, en la segunda fase de reparación hay que decir que los hongos y las micobacterias trabajan preferentemente en los tejidos que provienen del endodermo, ¿ya? En la primera etapa embrionaria. Las micobacterias, que son organismos mitad hongo, mitad bacterias, trabajan en los órganos, tejidos y órganos que provienen del mesodermo antiguo. Las bacterias trabajan en los tejidos y órganos que provienen del mesodermo nuevo. Y los virus tienen un trabajo muy especial, muy diferente al de las bacterias y las micobacterias y los hongos. Ellos tienen una función más bien de mensajeros interindividuos de una misma especie. Cuando hay una enfermedad o un grave conflicto que involucra tejidos y órganos del ectodermo. Ahí es donde actúan los virus. Y repito, ninguno de estos organismos causan ninguna enfermedad, ¿ya? Es muy importante decir de la segunda ley no utilizar antibióticos, porque los antibióticos eliminan a los microorganismos, hongos, bacterias, micobacterias y también virus, y eso retrasa la reparación, la fase de reparación, porque no voy a tener entonces a los colaboradores de esta fase, ¿ya? Entonces, para permitir que el cuerpo se repare a sí mismo, solo hay que descansar y tomar agua y alimentarse de vegetales y no utilizar antibióticos. La fiebre es un indicador de que los microorganismos están haciendo su trabajo. No es un indicador de enfermedad, no es un peligro la fiebre, nunca lo fue. El otro indicador es la infección. La infección es el trabajo que hacen los microorganismos. Nunca fue algo malo. Es un proceso natural del cuerpo. Habría que monitorearlo en el caso de que se dispare, cosas por el estilo, pero nunca retrasarlo o detenerlo con antibióticos, jamás. Y el dolor es un tema mental, no tiene nada que ver con el cuerpo. El dolor es absolutamente mental y tiene que ver con la resistencia al cambio. Y cuando no sabíamos de estas cosas era peor, porque significaba que la enfermedad está empeorando. Y eso no es así. Cuando yo empiezo a resignificar las cosas y a entender que estoy haciendo cambios y que se trata de una fase de reparación, el dolor se atenúa mucho más e incluso puede desaparecer. Bien, y lo último que habría que decir sobre la segunda ley es explicar el gráfico muy característico de la nueva medicina germánica creado por el Dr. Hammer. Entonces, fase diurna, simpaticotonía, de simpaticotonía, significa en nuestro lenguaje es la fase de estrés que está dirigido por el sistema nervioso autónomo simpático. Por eso aparecen esas palabras en ese gráfico. Entonces yo doy este glosario para que entonces este gráfico se pueda leer de una manera más comprensible para el público en general que no conoce mucha terminología médica ni biológica, ¿no? Eso entonces se refiere a ese nombre, fase diurna de la simpaticotonía. Después normotonía viene de la palabra normal, es la línea, esa línea horizontal indica la fase normal del cuerpo. Después dice vagotonía. Vagotonía es lo mismo que decir fase de reparación. Lo que pasa es que el sistema vagotónico es sinónimo de decir sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿ya? Que tiene que ver con la fase de relajación.
Es otro nombre que se le da a la fase de relajación, nada más. DHS significa síndrome Dirkhammer, que es un término que acuñó el mismo Dr. Hammer porque, en honor a su hijo, porque fue, acuérdense, todo el drama de la muerte del hijo, lo que a él le produjo el cáncer y a su esposa también. Entonces, por eso en el gráfico se indica ahí, DHS es el momento en que ocurre el conflicto biológico que da origen a la enfermedad. Y ahí es donde se disparan los niveles, entonces, de adrenalina principalmente, que es lo que más se estudia siempre como indicador de estas fases. Después tenemos la sigla CL, significa conflicto lisis. La palabra lisis, tomada del griego, significa término o ruptura, o sea, es el final de la fase de conflicto y es el inicio de la fase de reparación. Después está este título que dice crisis epileptoide. Es lo mismo que crisis curativa. Es una especie de rememoración que hace el cuerpo o resumen de la enfermedad antes de desecharla completamente. Muy bien, esto es lo que teníamos que decir para la segunda ley del Dr. Hammer. Muchas gracias y nos veremos en el siguiente video.